quiero tomar el tiempo para ver un salmo, una enseñanza más sobre la vida de David. Quiero animarte a abrir tu Biblia en el Salmo 51. En el Salmo 51 hemos estudiado, hemos visto muchos principios en la vida de David en todos estos meses que hemos estado estudiando sobre su vida. Y hemos visto en la última enseñanza que hemos tenido, hemos hablado sobre el pecado de David con Betsabé, su arrepentimiento, la misericordia de Dios. Y quiero cerrar toda esta serie de mensajes estudiando algunas palabras en el Salmo 51, que es un salmo muy importante, que es un modelo para nosotros, una oración de un verdadero arrepentimiento. Sabemos que Dios perdona a David, pero David sufre las consecuencias de su pecado por años y él experimenta muchos conflictos en su familia por causa de su pecado. Y estaba considerando eso, preparando como para enseñar cómo nosotros, muchas veces David tenía que encontrar a Dios en medio de la frustración, y nosotros muchas veces en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, tenemos que encontrar a Dios en medio de la frustración. Como nosotros, David tenía que entender algo muy importante. Tenían que entender que la corrección de Dios no significa que Dios lo rechaza a él personalmente. Nosotros, tú y yo, tenemos que entender que la disciplina de Dios, los tratos de Dios, la corrección de Dios que a veces viene a nuestras vidas, no significa que Dios nos rechaza, no significa que Dios no nos ama. Tiene que quedar claro en nuestros corazones que Jesús te ama a pesar de tus fracasos y debilidades. Jesús me ama a pesar de mis debilidades y mis fracasos, y no significa que Él nos rechaza o no nos ama cuando tiene que traer corrección a nuestras vidas. Pero cuando tú estudias la vida de David, y te animo a seguir leyendo el resto de la historia de la vida de David, todo lo que sucede en su familia, él experimenta algunos conflictos familiares muy fuertes. Cuando tú ves en la palabra de Dios lo que sucede con sus hijos, especialmente lo que sucede con Absalón. Pero es fuerte lo que sucede con violación, con asesinato también, y todo eso dentro de su misma familia. Entonces hay cosas fuertes que siguen sucediendo en la vida de David. Pero para terminar esta serie hoy, quiero terminar los mensajes sobre la vida de David estudiando contigo el Salmo 51. Una vez más puedes abrir tu Biblia en el Salmo 51. Vamos a leer algunos de esos versículos esta mañana para terminar todos esos mensajes. Pero el Salmo 51 es tan importante porque es una oración de David que es un modelo de un verdadero arrepentimiento. Y muchas veces en tu vida y mi vida tenemos que regresar a este salmo, y por esta razón quiero terminar con este salmo, porque muchas veces vamos a caer en nuestra vida, muchas veces caemos en pecado, tenemos que arrepentirnos, tenemos que levantarnos, pero yo creo que muchas veces en tu vida tienes que regresar a este salmo, al Salmo 51, para derramar tu corazón nuevamente delante de tu Padre Celestial, para arrepentirte. Yo tengo que volver a este salmo muchas veces para abrir mi corazón, tener un corazón, como vamos a leer, quebrantado y humillado delante del Señor. Yo creo que hay varias, solo estoy considerando en este momento, mientras considero un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón, la palabra significa aplastado en la presencia de Dios. Muchas veces tenemos que arrepentirnos y correr al Señor nuevamente, abrir nuestro corazón, derramar nuestro corazón delante del Señor. Y yo creo que hay varios regalos que el Señor quiere dar a su cuerpo en este tiempo, y yo creo que uno de los regalos más fuertes es el regalo de las lágrimas. Él quiere darnos el regalo de las lágrimas, de poder
poder ser sensibles a su presencia, poder derramar nuestro corazón delante de Él, que no sea simplemente algo duro y algo como rutina, pero que realmente el Espíritu Santo toque nuestro corazón para que podamos clamar en intercesión con fuerza y que podamos llorar en la presencia de Dios. Necesitamos llorar más en la presencia de Dios. Me imagino a David llorando mientras está escribiendo eso, mientras está orando este Salmo 51. ¿Cuántas veces, hermanos, abriendo mi corazón, cuántas veces yo tengo que regresar a este Salmo nuevamente después de un pecado en mi vida y decir, Señor, me arrepiento, aquí estoy nuevamente, y leo estas palabras en el Salmo 51 y me ayuda tanto? Entonces no te olvides que el Salmo 51 es un ejemplo poderoso de un corazón quebrantado y un verdadero arrepentimiento. Entonces nunca te olvides de este Salmo. En realidad hemos visto mucho sobre la vida de David en estos meses, pero quiero terminar con este Salmo que él escribe. Como dice en el Salmo, ahí en el principio puedes leer que dice al músico principal. En Salmo 51 dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Entonces ese es el contexto, es un cántico de David de arrepentimiento, es una oración que es un modelo del arrepentimiento. Voy a mencionar eso también más tarde, pero cuán importante es el mensaje del arrepentimiento en este tiempo, hermanos. Es uno de los mensajes más importantes en los últimos tiempos. Cuando tú consideres el primer mensaje de Juan el Bautista era arrepiéntense porque el reino de los cielos ha llegado. Uno de los primeros mensajes de Jesús era arrepiéntense porque el reino de los cielos ha llegado. Y yo estoy viendo las cosas que están sucediendo en las naciones en este tiempo, el avivamiento que está sucediendo en las calles, en las naciones. Está viendo el avivamiento acompañado con un tiempo de arrepentimiento, una oportunidad donde la persona puede acercarse al Señor Jesús y arrepentirse y derramar su corazón delante de Él. Entonces yo sé que estamos entrando en esta temporada donde hay mensajeros preparando el camino para Jesús, preparando los corazones para la venida de Jesús, porque el mensaje del arrepentimiento es tan importante. Nunca podemos equivocarnos en compartir sobre el arrepentimiento, porque es el paso que nosotros constantemente tomamos para regresar a Dios. Ciertamente cuando tú recibes al Señor Jesús, depositas tu fe en el Señor Jesús como tu Salvador, te arrepientes, pero también mientras en el camino estamos cayendo y levantándonos nuevamente, tenemos que seguir arrepintiéndonos. Entonces este salmo es tan importante como modelo para nosotros, porque fue escrito después de todo lo que sucede, como dice ahí con Betsabé, y si una vez habría un modelo de oración de arrepentimiento, creo que es este salmo, porque el corazón de David ha sido aplastado, triturado por el pecado en su vida que él ha cometido con Betsabé. Verdaderamente David lamenta su pecado y está escribiendo esas palabras con su deseo por una limpieza y perdón. Eso es sincero en su vida, lo que estamos viendo, y es nada más que un verdadero arrepentimiento. Se da cuenta que cuán importante es su relación con su Padre Celestial. Pero quiero entrar directamente en el versículo 1. Si estás en Salmo 51, leemos algunos de esos versículos juntos esta mañana para edificar nuestra fe, nuestras vidas, para entender un poco más de esas palabras. Les voy a dar algunas definiciones esta mañana. A veces doy algunas definiciones, pero vamos a ver varias definiciones esta mañana de algunas de esas palabras. Si tienes la posibilidad de escribir algunas de esas definiciones, nos da más detalles de lo que significa este pasaje. Uno de esos recursos que es bueno para tener cualquier estudiante de la Biblia, encontrar una concordancia. Una de las concordancias más famosas es la concordancia Strong, que te va a dar las definiciones de las palabras hebreas y griegas en el idioma original, y es muy importante tener un recurso donde podemos entender las definiciones de la palabra. Pero lee conmigo aquí en Salmo 51, versículo 1, dice David, palabras aquí de David: ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia, pero mira eso, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Subraya esta frase si puedes en tu Biblia, la multitud de tus piedades. Tenemos que entender con quién estamos tratando aquí. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Padre Celestial? Vamos a estar hablando más de eso en las próximas semanas y sé que el Señor nos va a visitar de una manera preciosa en estas próximas semanas mientras continuamos estudiando otras cosas en la palabra de Dios. Pero mira la palabra de David aquí en el versículo 1. ¿No es eso lo que todos necesitamos? La misericordia de Dios, la multitud de tus piedades. ¿Cuántas veces has regresado al Señor como yo he regresado al Señor? Aquí estoy, Señor, otra vez, nuevamente. No me voy a rendir. Escuché a alguien decir una vez, si queremos ganar en esta batalla, si queremos ganar y terminar nuestra carrera, lo que no tenemos que hacer es siempre no tenemos que rendirnos. Y si tomamos la decisión de no rendirnos, vamos a ganar. Si tú tomes la decisión de no rendirte en el camino, vas a ganar. Pasamos por momentos de desierto, de valle, de sequedad. Pero mira el clamor de David. Es un clamor que Dios borre esto de su vida, de su registro en el cielo. Que es solo algo que la sangre de Jesús puede hacer, ¿no? Entonces está clamando por la misericordia de Dios, la multitud de sus piedades. Les voy a dar algunas definiciones en un momento, pero eso es verdaderamente nuestro Dios. Él siempre tiene suficiente misericordia para nosotros. Nunca, obvio, sabemos, nunca la gracia es una licencia para nosotros de hacer lo que nosotros queremos hacer. No queremos aprovechar y abusar de la gracia y la misericordia de Dios, conociendo lo que así yo puedo hacerlo porque yo sé que mañana me va a perdonar. Eso no es entender realmente quién es nuestro Dios, porque la palabra de Dios nos enseña que cuando entendamos quién es nuestro Dios, cuando entendamos su gracia, su misericordia, no queremos pecar. Queremos tratar de evitar pecar en nuestra vida. Toma nota de este pasaje, Lucas 7:47. Toma nota de eso, Lucas 7:47. La palabra de Dios dice aquí en Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Qué precioso pasaje. Yo sé que si podríamos estar juntos en una reunión presencial y levantar nuestras manos, sé que todos estaríamos levantando nuestras manos a esta pregunta: ¿quién ha sido perdonado por muchas cosas? Creo que todos, ¿no? Entonces, y dice, me encanta, dice, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, la palabra nos enseña que hay una conexión entre cómo hemos sido perdonados y nuestra forma de amar y entender el perdón de Dios, entender la misericordia de Dios, entender la gracia de Dios. Entonces los que son perdonados mucho, amamos mucho, debemos amar mucho porque nuestro Dios es misericordioso. Los hombres sabemos, nosotros muchas veces no somos misericordiosos, no queremos tratar a las personas como Dios nos trata, pero Él es misericordioso. Pero David sabía que Dios es un Dios de misericordia porque escribe esta frase: la multitud de tus piedades, no solo tus piedades o tu misericordia, la multitud de tus piedades. Él entendía este principio. Hay otra versión de la palabra que es la Nueva Traducción Viviente y me encanta el versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente, que dice la palabra: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. Toma nota de esta frase también, porque eso es nuestro Dios. Él está lleno de un amor inagotable. Es imposible que termine el amor de Jesús. Su amor es inagotable. Tú puedes ir a cualquier lugar en el universo y te vas a encontrar con la presencia de Dios, sus brazos abiertos para recibirte nuevamente. Te vas a topar con el amor inagotable de Dios.
yo sé que si estaríamos en Marte en este momento, como solo hay robots en Marte viviendo en este momento, no sé si estás viendo las noticias, pero tanta noticia por lo que está sucediendo en Marte, pero si cualquier lugar en el universo donde podríamos estar en un momento, si hay personas en Marte, en otro planeta, igual, porque nuestro Dios es tan grande. Igual en Marte pueden sentir la presencia de Dios y no van a poder escapar del amor inagotable de Jesús. Quiero decirte directamente esta mañana, no hay un lugar donde tú puedes ir, no hay un lugar donde tú puedes caer, donde no puedes encontrarte con el amor inagotable de Jesús. No hay un lugar donde tú puedes ir para escapar del amor inagotable y los brazos abiertos de Jesús, y por causa de su compasión, por causa de su amor, su misericordia, su gracia. Es lo que David está entendiendo en este salmo. Y lo que debemos entender en nuestro corazón, una vez más, si queremos tener el corazón como David, si queremos ser varones y mujeres conformes al corazón de Dios, si queremos servir a nuestra generación, obvio, tenemos que ser personas que entienden el principio del arrepentimiento. No es que somos perfectos, pero aceptamos la responsabilidad por nuestro pecado, nos inclinamos delante de Dios, nos encontramos con Dios con nuestro corazón derramado, con un corazón contrito, humillado, quebrantado. Si quieres ser un varón o una mujer conforme al corazón de Dios, tienes que constantemente estar entendiendo este principio del arrepentimiento, de confesar nuestros pecados delante de Dios y clamar como David está clamando, conforme a la multitud de tus piedades, dice, borra mis rebeliones. Entiende que David, que el pecado es una mancha en nuestra vida. La palabra nos dice en Efesios 5:27, un pasaje que muchos conocemos tal vez, pero en Efesios 5:27 la palabra dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estamos tratando de limpiarnos y ser santificados a través del agua de la palabra de Dios. Y queremos tener una relación fuerte con el Señor Jesús. Queremos ser libres y muchas personas no son libres. Están atados a su propio pecado y están caminando en esta vida con culpabilidad. Están caminando en condenación. Obvio, sabemos que la condenación no viene del Señor, viene del enemigo, pero andamos condenados por el pecado en nuestras vidas y tenemos que entender este arrepentimiento. Demasiadas personas simplemente no tienen una relación tan fuerte con el Señor Jesús, ¿no? Entonces tenemos que correr a Él en esos tiempos, no correr a cualquier otra cosa cuando necesitamos fortalecer nuestra vida. El arrepentimiento, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está sucediendo cuando David escribe este Salmo 51? El arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. No vamos a entrar, es todo un tema del arrepentimiento, es toda otra serie de mensajes, pero no estamos hablando hoy con muchos detalles sobre la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento, porque hay una diferencia. El verdadero arrepentimiento en tu vida, en mi vida, significa un cambio de 180 grados, significa un cambio de comportamiento, de forma de pensar. Básicamente, dejas de pecar como estabas pecando. Eso es un verdadero arrepentimiento. Remordimiento es perdóname Dios, pero sigo haciéndolo. Pero el verdadero arrepentimiento, ¿sabes lo que hace? Fortalece tu relación con el Señor Jesús. Entonces, una vez más, no es accidente que el primer mensaje de Juan el Bautista y el primer mensaje de Jesús eran mensajes sobre la necesidad de arrepentirse. Por eso estamos viendo en este momento, yo estoy viendo
En ciertos lugares aquí en los Estados Unidos, avivamiento en las calles, personas están siendo sanadas, personas están corriendo al altar, arrepintiéndose, siendo libres de la adicción a las drogas, a cosas fuertes, y estamos viendo eso, pero todo está conectado con el arrepentimiento, el avivamiento, ¿no? Entonces estamos viendo la gente arrepentirse, cambiar su vida. Están caminando en una dirección y ahora dan la vuelta y caminan hacia el Señor Jesús. Y eso es lo que quiero decirte. En estos últimos días vas a ver que no vamos a poder separar el arrepentimiento y el avivamiento. El avivamiento va de la mano con el arrepentimiento. El mensaje del arrepentimiento, de arrepentirnos, de confesar nuestros pecados, nunca pasa de moda, podemos decir. Es uno de los mensajes más necesitados también en este tiempo. No sé si han visto este siervo que Torch of Christ Ministries, creo que es Antorcha de Cristo Ministerio, pero él va a un vestido como Juan el Bautista, va al centro de las ciudades en todo el mundo y empieza a levantar su voz y como voz de advertencia. Qué hermoso que está caminando en eso. Hay personas que están haciendo eso en este momento, porque uno de los mensajes más necesitados en este tiempo es el mensaje del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque yo creo personalmente que el mensaje del arrepentimiento es la puerta al avivamiento. Y si queremos ver un verdadero avivamiento, tiene que ir acompañado con arrepentimiento. Las personas confesando sus pecados. Las personas entregando sus vidas al Señor Jesús. Las personas recibiendo el regalo de las lágrimas y orando y derramando su corazón delante del Señor. Como David derrama su corazón delante del Señor en este salmo. Como vamos a leer en otros versículos hoy, que Él viene con un corazón humillado y quebrantado. Es nuestro sacrificio para Dios. Podemos dar muchos sacrificios al Señor Jesús, pero quiero decirte que el mejor sacrificio que tú puedes dar al Señor es tu corazón siendo humillado, quebrantado, derramado delante de Jesús. Y fortalecemos nuestra relación con Jesús cuando nos arrepentimos. Entonces, si tenemos una buena oración con el Señor Jesús, vamos a estar caminando en arrepentimiento, vamos a estar caminando libre de la condenación y la culpabilidad. Una vez más, mira lo que David hizo en su vida, la progresión del pecado, la progresión del error. También pienso en el apóstol Pablo. Mira lo que él hizo. Y mira lo que él hizo. Y él es quien escribió, siempre me encanta eso, él es quien escribió, el apóstol Pablo, que olvidando lo que queda atrás, voy a seguir adelante, prosiguiendo hacia la meta, poniendo mis ojos en el Señor Jesús. Siempre me impacta que es el apóstol Pablo que está escribiendo eso. Y si hay alguien que tenía que olvidar su pasado de querer matar a cristianos, meterles en la cárcel, aprobar de la muerte de Esteban, si hay alguien que tenía que olvidar su pasado y no caminar en culpabilidad y condenación, fue el apóstol Pablo. Y yo sé que el enemigo estaba en su oído constantemente, pero tú hacías eso antes. El apóstol Pablo estaba diciendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Tenemos que seguir adelante. Amén. Entonces, una relación con Jesús es esencial para caminar en el arrepentimiento. Déjame rápidamente darte algunas de las definiciones de esas palabras. Vamos a saltar y leer algunos de esos versículos en el Salmo 51. Pero la palabra piedad y la mayoría de las veces también es traducida misericordia. Pero la palabra piedad significa ser generoso. Está hablando del Señor, ser generoso. También dar una gran cantidad de algo en abundancia. Ese es nuestro Señor. Él es generoso y Él da su misericordia en una cantidad grande, en abundancia. También la palabra piedad significa doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Y eso somos nosotros. Y el Señor se dobla y se inclina hacia nosotros porque Él es generoso, Él es bondadoso. Ese es nuestro Señor. La palabra misericordia significa benevolencia, significa fidelidad. Entonces, una de las traducciones puede decir a causa de su fidelidad.
También la palabra piedades significa compasión y es hermoso esas definiciones de lo que significa. Entonces en este pasaje. Vamos ahora al versículo 2, aquí Salmo 51, versículo 2, y dice, lávame más y más de mi maldad, es el clamor de David, y límpiame de mi pecado. Subraya esta frase, lávame más y más. David no dice lávame un día de la semana, lávame en esta temporada de mi vida, lávame más y más. Esta palabra de lavar está hablando de lo que hace el agua de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y lo que sucede cuando no estamos bebiendo las aguas de la palabra, empezamos a secarnos por dentro, ¿no? Pero la palabra lavar es eliminar las impurezas. Todavía yo tengo impurezas en mi corazón, tú tienes impurezas en tu corazón, pero el agua de la palabra limpia y lava las impurezas en nuestro corazón. El agua es esta cosa que Jesús usa para lavarnos, y ese es el clamor por limpieza. Lávame más y más. Todos a los que hemos pecado, conocen el sentimiento de impureza y de suciedad, ¿no? Todos hemos conocido eso. Yo he conocido eso muchas veces en mi vida, una sensación de impureza y suciedad. Y un deleite temporal. Recuerda, la palabra habla de los deleites temporales del pecado. Son deleites porque nadie estaría pecando, pero son temporales. No es algo que realmente nos llena. Y son apetitos y cosas. Empezamos a pecar, es algo que tenemos que seguir haciéndolo porque nunca nos llena. Es un engaño del enemigo, es un engaño del mismo infierno. Pero hay un sentimiento de impureza, de suciedad. Nos sentimos tan sucios que pareciera que tendríamos que tomar un baño espiritual para ser limpios. Pero gloria a Dios, es Jesús que nos limpia. La palabra nos dice, Primera de Juan, un pasaje famoso, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y estamos terminando esta serie de mensajes hoy sobre David con este mensaje más sobre la necesidad de un verdadero arrepentimiento. Dios nos está dando una oportunidad más para limpiar nuestras vidas, confesar nuestros pecados, seguir adelante con Él. Y es Jesús quien nos lava, pero es lávame más y más. No dice lávame una vez o dos veces. Está hablando de totalmente quiere ser lavado y purificado en su corazón por la palabra de Dios, ¿no? Entonces necesitamos las aguas de la palabra para lavarnos, porque trae refrescamiento a nuestros corazones. ¿Sabes lo que hace el agua de la palabra? Trae refrescamiento a nuestros corazones cuando están secos. Personalmente, abriendo mi corazón con ustedes, voy a tomar agua antes de decir lo que les voy a decir. Necesito un poco de refrescamiento aquí. El agua de la palabra, ¿no? Pero trae refrescamiento a nuestros corazones, a la sequedad en nuestros corazones. Personalmente, yo estoy pasando por un momento de sequedad en mi vida. Y cómo puedes decir, pero tú compartes la palabra de Dios en las redes sociales. Amén, gloria a Dios. Estoy dando lo que tengo para dar, pero abriendo mi corazón, yo estoy pasando por un momento de sequedad en mi vida. Estamos en un tiempo de transición como familia y aunque estamos experimentando, mi esposa sabe, aunque estamos experimentando muchas bendiciones del Señor en nuestra vida, yo personalmente no estoy hablando de ella porque yo creo que ella está súper conectada al Señor y involucrada en muchas cosas que el Señor está haciendo. Yo no puedo hablar por ella, pero personalmente en mi vida yo estoy pasando por un tiempo de valle, un tiempo de desierto, un poco de tiempo de sequedad, encontrando un nuevo ritmo con el Señor Jesús, como muchas veces tenemos que hacerlo. Y abro mi corazón solo para decirles que las personas que comparten la palabra en las redes sociales,
igual sufrimos, igual pasamos por momentos en el valle, igual pasamos por momentos en el desierto, igual pasamos por momentos de sequedad, donde nosotros tenemos que caminar en las mismas palabras que estamos predicando y regresar a las aguas de la palabra de Dios. Pero yo sé, porque conozco por caminar con el Señor por tantos años, que a veces vienen esos tiempos de desierto, de sequedad, pero yo sé que yo voy a poder atravesar el valle. Y si tú estás en el valle en este momento, yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo tú vas a poder atravesar el valle. Muchas veces compartiendo la palabra, creo que dije eso unas veces a mi esposa, yo siento como el muchacho que dio los 5 panes y 2 peces para tratar de alimentar una multitud, ¿no? Entonces como que sientes que no tienes mucho para poder dar, pero estoy conociendo un Jesús en este tiempo que está tomando los panes y los peces, aunque es poco que yo tengo, estoy dando eso al Señor Jesús. Él está tomando esta ofrenda en sus manos, Él está orando, Él está bendiciendo la ofrenda y está multiplicando la ofrenda. Y Jesús me está mostrando una vez más que no soy yo tengo que dar lo que tengo y necesito más también para dar, porque tenemos que seguir llenándonos para poder seguir dando de la palabra de Dios. Entonces, siento que en este tiempo yo soy como este muchacho que está dando dos panes al Señor Jesús. Es lo que tengo, Señor. Y Él toma y lo bendice y Él multiplica la palabra en las vidas de las personas, en las redes sociales, en el programa de discipulado que tenemos online también con nuevos estudiantes en las naciones que están recibiendo la palabra. Pero me encanta este clamor de David en el versículo 2: lávame más y más de mi maldad. Queremos lavar nuestros pecados con el agua de la palabra de Dios. Significa que no queremos ninguna evidencia de este pecado en nuestra vida. Y queremos ser lavados, queremos ser limpiados. Esta palabra límpiame, lávame significa purifícame, purificar. Como instrumentos de honra en las manos del Señor, queremos ser purificados. También significa ser restaurado, significa ser renovado. Si conoces el estado de una renovación y qué significa, por ejemplo, una construcción de una casa o la renovación de una casa, puede ser un proceso sucio, puede haber mucho polvo, pero el resultado puede ser algo espectacular. Y yo sé que eso es lo que Dios está haciendo en mi vida, en tu vida, en esos tiempos de renovación, de ser restaurados y renovados. Tal vez está saliendo el polvo, tal vez parece algo muy fuerte, mucha suciedad, mucha impureza, pero tú estás en un proceso de ser renovado como yo estoy en el proceso. Pero tenemos la hermosa promesa en la palabra que el resultado, lo que vamos a ver en tu vida y mi vida, va a ser algo espectacular, porque vamos a ver a Jesús. Y no hay alguien más hermoso que Jesús. Vamos a ver a Jesús en tu vida y mi vida. Y estamos en este camino de poder ser santificados, purificados, restaurados, renovados. Vienen muchas cosas en el camino para limpiarnos, ¿no? Entonces, David dice: lávame por completo de mi maldad. Lávame más y más, lávame por completo, es lo que dice la Biblia de las Américas. Lávame por completo. La Nueva Traducción Viviente dice: lávame de la culpa hasta que quede limpio. Hasta que quede limpio. Purifícame de mis pecados. Seguimos leyendo el versículo 3. Salmo 51, versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esa es otra clave para el arrepentimiento. Tenemos que reconocer nuestro pecado. David tenía que reconocer su pecado y confesar su pecado. Yo tengo que reconocer mi pecado y confesar mi pecado. Y dice: yo sé, yo estaba equivocado. Fue mi culpa y no la culpa de nadie más. Y David ya no estamos tratando de justificarnos a nosotros mismos. Cuando hablamos de Dios de esta manera,
Mi pecado siempre está delante de mí. Muchas veces cuando hay pecado en nuestras vidas, es el pecado que está constantemente martillando a nuestra cabeza, a nuestro corazón. Entonces verdaderamente muchas veces nuestro pecado siempre está delante de nosotros, delante de nuestros ojos. Entonces tenemos que constantemente cambiar y volver al Señor Jesús. Mira lo que dice el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces David entiende también algo interesante, que en realidad el pecado es contra Dios. Sí, nuestro pecado afecta a las otras personas, pero nuestro pecado es contra Dios. Nos rebelamos en contra de Dios, la palabra de Dios, desobedecemos a la palabra de Dios en nuestros corazones y pecamos. Y eso es verdaderamente lo que está sucediendo. Es contra ti y contra el Señor. Seguimos leyendo aquí en el versículo 5. Estamos en el versículo 5 aquí en Salmo 51. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Hablando de nuestra naturaleza, ¿no? Como nacemos en nuestra vida. Y mira el versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Entonces, déjame encontrar aquí en mis notas, dame un segundo. Eso es donde tenemos que amar la verdad en nuestro corazón. En nuestro corazón tenemos que amar la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Tenemos que amar la palabra de Dios en la parte de nuestro corazón, la parte más también íntima en nuestra vida, es donde tenemos que amar la palabra. Amas la palabra, amas la verdad de la palabra, porque dice la palabra, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad absoluta es la palabra de Dios, pero muchas veces la persona simplemente no amamos la palabra y no queremos obedecer la palabra de Dios. Pero tenemos que amar la palabra más que cualquier otra cosa. Amar al Señor Jesús. Mira el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Seré más blanco que la nieve. ¿No? Entonces eso es ser impecable. Está hablando de un estado de moralmente puro o purificado. Más blanco que la nieve. Nos habla de ser limpio. Nos habla de ser puro. Hay un aspecto de Jesús que tal vez algo que vamos a estudiar en algunas de las próximas semanas, pero en Apocalipsis capítulo 1, que si tú quieres una imagen de Jesús después de estar otra vez en la gloria y a la diestra del Padre, tienes que leer el Apocalipsis capítulo 1. Pero esta imagen del Señor Jesús, que es tan poderoso, si puedes imaginar Juan, uno de los mejores amigos de Jesús, que pasaba mucho tiempo con Jesús, ahora en Apocalipsis, cuando está viendo esta visión del Señor Jesús, lo conoce y describe a Jesús de otra manera, porque dice en el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Es un aspecto del Señor Jesús. Otra vez en Salmo 51, mira el versículo 8. Hazme oír gozo y alegría. Vemos algunos versículos más para terminar hoy esta serie de mensajes. Pero el versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Una vez que Dios nos ha tratado con nosotros y por su gran bondad nos arrepentimos, a veces puede ser difícil regresar al camino, levantarnos, pero tenemos que entender que Él quiere, ese es el clamor de David, hazme oír gozo y alegría. A veces lo que quieres decir al Señor esta mañana, en el lugar donde tú estás, en la situación y en tu vida. Señor, tal vez esa es tu palabra hoy. Hazme oír gozo y alegría, porque el gozo no está, la alegría no está, es más, Señor, la tristeza está presente, la depresión está presente, pero hazme oír gozo y alegría.
y tenemos que entender que Dios nos perdona. Y el otro aspecto de eso que es tan importante, a veces es la parte más difícil para nosotros, para ti y para mí, necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces somos perfeccionistas también, ¿no? Entonces, yo a veces en el trabajo, en otros lugares, he sido así de cuando hay una equivocación, es como que empezamos a golpearnos a nosotros mismos. Y aunque Dios nos perdona, muchas personas no se pueden perdonar a sí mismos. Es lo que Dios pide también de nosotros. Hazme oír gozo y alegría. ¿Por qué? Porque cuando hay arrepentimiento, hay gozo. Cuando hay arrepentimiento, estás en un estado de felicidad en tu vida. Cuando hay gozo, cuando hay alegría. Cuando nos arrepentimos y ahora en vez de tristeza, condenación, culpabilidad, vienen esos tiempos de refrescamiento a través de la presencia de Dios y la palabra. Por esta razón el arrepentimiento es tan importante. El mensaje del arrepentimiento, una vez más, les digo, el mensaje del arrepentimiento nunca pasa de moda. El mensaje del arrepentimiento siempre va a estar acompañado con avivamiento. Piensa en este mundo, en las naciones, la cantidad de corazones tristes, lastimados, abusados, quebrantados, deprimidos. Y necesitamos el arrepentimiento, porque el arrepentimiento, David entiende que a través del arrepentimiento vuelve otra vez el gozo y la alegría. El gozo de la salvación del Señor viene cuando hay un arrepentimiento. Por eso tiene que ser constante para nosotros. Él sigue hablando, déjame seguirle hablando, terminando de leer aquí el Salmo 51, versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ese es el corazón de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, versículo 11, no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí está el gozo de tu salvación, versículo 12, dice, vuélveme el gozo de tu salvación, el Espíritu noble me sustente. Versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Quiero terminar viendo esos últimos versículos. El versículo 16, mira lo que dice. Para terminar, versículo 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Versículo 17, toma nota de eso, subraya eso con todos los colores que tienes en tu Biblia. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay muchos sacrificios que podemos dar al Señor Jesús, y Dios, el sacrificio que Él más quiere en nuestras vidas, hermanos, es este sacrificio de un corazón quebrantado, un corazón humillado, derramando nuestro corazón delante del Señor. Una vez más, el Señor quiere darte el regalo de las lágrimas, quiere tocar tu corazón en esta temporada para que tengas un corazón sensible a su presencia. Queremos siempre yo quiero mantener un corazón sensible al peso de la gloria de Dios y a su presencia. Y Dios está interesado en este sacrificio, derramando nuestro corazón cada día delante de Él, llorando en la presencia de Dios. ¿Cuándo es la última vez que has llorado en la presencia de Dios? Él quiere dar este regalo a su cuerpo en este tiempo, las lágrimas. Mencioné a algunas personas recién que escuché un ministro decir, y me encantó eso, que las lágrimas son oraciones líquidas. Entonces, oraciones líquidas son las lágrimas. Cuando tú estás clamando, cuando tú estás llorando, estás orando, porque son oraciones líquidas. Y el Señor, en un mundo donde no hay sensibilidad, donde
Ay, Señor, queremos ver cualquier cosa. ¿Sabes lo que sucede con las películas que vemos? Perdemos la sensibilidad y vemos cosas más grotescas o vemos videos vez tras vez tras vez. Algunos videos de traumas, de accidentes. Tal vez algunos saben de lo que estoy hablando. Algunos videos en este tiempo podemos ver o las personas quieren ver vez tras vez tras vez porque han perdido la sensibilidad en su corazón a lo que están viendo. Y con las películas y con las cosas que escuchamos, hermanos, no queremos perder la sensibilidad. No quiero que mis hijos pierdan la sensibilidad con las cosas que van a escuchar, con las cosas que van a ver. ¿Sabes qué? A mí no me importa en este tiempo que me dicen las personas, tus hijos están viviendo en una burbuja. Yo quiero que viven en una burbuja en este tiempo, gloria a Dios. Entonces, no necesiten estar. No, yo quiero, ¿sabes? Que con el estado de este mundo y el estado de la cultura en el mundo, la verdad, yo quiero tratar de proteger mis hijos lo más que pueda. Entonces, esa es mi opinión personal, ¿no? Pero perdemos la sensibilidad. Y yo no quiero perder eso en mi relación con el Señor. Hermanos, tenemos que ser sensibles al Señor, al pecado en nuestra vida, arrepentirnos lo más rápido posible. El mejor sacrificio es ir con un corazón quebrantado, humillado, contrito, aplastado delante de Dios. Derrama tu corazón delante de Jesús hoy y llora en su presencia. Y vas a ver cómo el Padre está tan listo para encontrarse contigo en este lugar de frustración, de tristeza, de depresión. Él quiere abrazarte como el Padre abrazando al Hijo pródigo. Y qué hermoso, ¿no? Entonces, ese es el corazón de David. Él entiende que el mejor sacrificio es un corazón quebrantado y humillado. Amén, hermanos. Entonces, ahí terminamos porque hay muchas lecciones y principios que hemos aprendido en este estudio de David. Si no has podido escuchar las otras enseñanzas, hay otras 12 enseñanzas que están en nuestra página. En el futuro van a estar en nuestro programa de discipulado también para que más personas puedan escuchar lo que hemos compartido en estos meses. Hemos tomado el tiempo porque yo creo que Dios está levantando hombres y mujeres como David en este tiempo, valientes, hombres y mujeres valientes, como la imagen que están viendo ahí con la espada y el arpa, son verdaderos guerreros y soldados del Señor y también verdaderos adoradores. Es el arpa y la espada juntos en la imagen porque es la espada del Señor, es la palabra de Dios junto con la alabanza, una alabanza libre y radical que va a cambiar este mundo. Y hemos visto muchos principios en la vida de David, pero una de las lecciones más grandes es la necesidad de arrepentirnos cuando hemos pecado. David era conocido como un varón conforme al corazón de Dios, era conocido como un varón que servía a su generación, y para hacerlo tienes que aceptar responsabilidad por tus pecados. Yo tengo que aceptar responsabilidad por los pecados de mi vida, levantarnos nuevamente y arrepentirnos. Sé que vamos a hacer, si queremos ser conocidos como varones y mujeres conformes al corazón de Dios, tenemos que hacerlo. Hemos visto muchos principios, pero hermanos, gracias por estar siguiendo esta página, conectado con nosotros. Pronto vamos a estar avisándoles de la nueva enseñanza que vamos a estar compartiendo, pero quiero terminar este tiempo con una oración y bendecir tu vida por todo lo que hemos recibido en este tiempo. Gracias, Señor Jesús. Gracias por mis hermanos que están conectados, Señor Jesús, hoy recibiendo tu palabra. Tú eres poderoso, Jesús. Gracias por estas semanas, esos meses de poder hablar sobre la vida de David. Yo sé que hay mucho más que podríamos decir, Señor. Yo como maestro de la palabra he saltado muchas cosas también en este estudio, pero yo oro para que las palabras que tú has compartido a través de mi vida han sido las palabras correctas y necesarias que las personas querían recibir en el momento. Gracias, Espíritu Santo, por cambiarnos y transformarnos a través de tu palabra.
Yo oro por mis hermanos muchos hermanos que yo no voy a conocer personalmente en esta vida. Tal vez en el cielo, Señor Jesús, nos vamos a reunir, no sé, pero no voy a conocerlos personalmente. Algunos sí, pero gracias por mis hermanos que están recibiendo la palabra en las naciones. Gracias por todas las naciones que están siguiendo nuestro discipulado online, Señor. Yo oro por tu mover en estas naciones, en Bolivia, en Perú, en México, Señor Jesús, en Guatemala, en Argentina, Señor Jesús. Gracias por los estudiantes de la palabra que tú estás levantando. Y gracias por plataformas donde no tenemos que pagar, Señor, para recibir la palabra de Dios, porque de gracia hemos recibido y debemos dar también la palabra para que más personas puedan, los que quieran, recibir la palabra. Yo doy gracias por tu mano sobre mi vida y la vida de nuestra familia en este tiempo. Gracias por tu provisión. Gracias por guiarnos. Yo oro por mis hermanos y una vez más oro especialmente por Bolivia hoy. Elecciones por alcaldes y gobernadores. Haz tu voluntad en la nación de Bolivia, Señor Jesús. Te amamos y te damos toda la gloria.